Bien, muy buenas tardes a todos y a todes. Hemos finalizado nuestro primer Comité Interministerial de Respuesta Pandémica luego de 2 semanas de trabajo de la ministra de Salud y su equipo para poder avanzar en esta nueva gobernanza que el presidente de la República le ha pedido al gabinete constituir, liderado por la ministra de Salud, para responder a la situación de pandemia que vive nuestro país en la actualidad. Valoramos el trabajo que se ha realizado, una perspectiva más integral con distintos ministros y ministras del gabinete, que además cuenta con un Consejo Interministerial de Respuesta Pandémica que sesiona todos los días viernes y que nutre, ¿cierto?, de elementos para la toma de decisiones a este espacio que va a tener una convocatoria también periódica de 3 meses o cuando la contingencia y el cambio de los escenarios respecto al comportamiento del virus ameriten una conformación al Comité Interministerial. Queremos valorar este espacio, insisto, el trabajo que está haciendo. El martes además hay punto COVID, donde vamos a hacer también algunos anuncios respecto a eso. La ministra de Salud podrá comentarles un poquito más de aquello. Y además tuvimos la presentación del cierre del plan de recuperación inclusiva que ha venido trabajando distintos ministerios liderados por el ministro de Hacienda, que se recoge en esta presentación tanto las observaciones del encuentro de colaboración legislativa que tuvimos con las y los parlamentarios oficialistas, como también las observaciones que han hecho los distintos ministros y ministras de gobierno para poder responder de mejor manera a la ciudadanía y a la población y a distintos sectores de nuestro país, tanto sociales como económicos, al contexto que estamos viviendo como pandemia. Entonces, la verdad es que hemos tenido una presentación bien nutrida de varios elementos con esta nueva gobernanza y con el plan de recuperación inclusiva que se cierra hoy día con los ejes que ya ustedes han conocido y que el ministro Mario Marcel podrá también detallar. Eso es lo que podemos informar por el momento y le dejo la palabra a la ministra Begoña Yarz. Gracias, ministra Vallejo, y gracias a todos los ministros, ¿no?, y al presidente de la República en lo particular. Este comité interministerial cierra el proceso de instalación de la nueva institucionalidad para la pandemia. Lo cierra porque lo que permite este comité es que eventualmente en aquellas situaciones extraordinarias donde se tengan que tomar medidas como disminuir la movilidad o cerrar territorios en cuarentena, si es que escenario pudiese darse, la respuesta que vamos a dar como gobierno, ¿cierto?, y como Estado, es una respuesta integral. Porque para cuidarnos no solo son las medidas sanitarias, sino que tienen que ser acompañadas con medidas del punto de vista social y económico. Y este comité da esa perspectiva. Cuidémonos entre todos, pero cuidémonos desde varias perspectivas. El Consejo ha estado funcionando desde el inicio de nuestra instalación, ya lleva 3 semanas funcionando. Este consejo, que es de expertos, que hemos integrado a personas expertas en otras áreas, como de las ciencias sociales y las ciencias económicas, pero lo más interesante de ese consejo de expertos, además de que razonablemente nos propone todos los elementos basados en la evidencia, es que incorpora desde las mesas de trabajo el aprendizaje y las realidades locales en aquellas mesas que corresponden a los gobiernos locales o las mesas intersectoriales, con la participación de gremios y con la participación de trabajadores, pero también incorpora aquellas mesas que tienen que ver con temas tan técnicos como las vacunas o temas tan técnicos como los medicamentos, y por tanto tenemos la capacidad de capturar de buena forma, de una forma institucional, el aprendizaje tanto de sectores sociales, económicos y ciudadanos como de aquellos equipos técnicos de alto nivel. Eso va al Consejo, los expertos nos recomiendan al Ministerio de Salud, ¿cierto?, las medidas, y todo ese camino es trazable. Ese camino ya está en actas que pueden ser consultadas, y por tanto cualquier ciudadano y cualquier universidad, cualquier grupo de investigación puede conocer por qué el Ministerio de Salud tomó una u otra decisión.
Ahora, lo interesante es que si esa recomendación traspasa lo sanitario, entonces estará el presidente de la República con sus ministros y el Estado de Chile disponible para cuidarnos. ¿Qué es lo que nosotros queremos transmitir? Es que el éxito de cualquier intervención es colectivo, que no solo es la responsabilidad individual que ya aparece, sino que es una responsabilidad colectiva. Y entonces, a pesar de que ahora este escenario que estamos viviendo epidemiológico ciertamente va a la baja de los casos, lo que no podemos perder la perspectiva que hemos llegado hasta aquí porque nos vacunamos, porque más del 90% de la población está vacunada, porque tenemos que tener dosis de refuerzo, que esa dosis de refuerzo, y aquí va mi mensaje agudo y de hoy, tercera dosis de refuerzo, las poblaciones de riesgo. Entonces, esas poblaciones de riesgo uno tendrá que decir, si yo tengo comorbilidades, soy una población de riesgo, me tengo que cuidar yo, pero también tengo que cuidar a los demás. Para las mamás y papás de niños menores de 5 años, lo conversamos, estrategias muy cercanas para esas mamás y papás, para que tengan confianza en el sistema sanitario y que puedan acudir sus hijos vacunados a la educación parvularia. Lo que quiero decir es que esta institucionalidad nos pone en una situación de un Estado moderno que es capaz de comunicar con transparencia, generando confianza y participación de amplios sectores. ¿Para qué comunicar? Para comunicar que nos cuidemos. Y este Estado va a cuidar, pero también necesitamos que las comunidades nos ayuden en ese cuidado. Así que estamos muy contentos porque terminamos esta etapa de instalación y ya el martes seguimos con lo cotidiano de ir informando las medidas más concretas, ¿cierto? Y este martes va a ser un martes bien importante porque la comisión ha estado hablando de temas muy relevantes para la comunidad, ¿cierto? Aforos, mascarillas, así que este martes es un martes bien relevante. Así que muchísimas gracias a los ministros, muchísimas gracias al presidente y bueno, y a ustedes también. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes. Nosotros participamos de esta reunión con mucho interés porque, como sabemos, la evolución de la economía en los últimos 2 años ha estado muy directamente ligado al impacto de la pandemia y de las medidas de control sanitario que han sido necesarias. Y por esa razón, justamente en lo que ha sido la preparación de este plan de recuperación inclusiva, hemos tomado muy en cuenta, por un lado, lo que son los legados, los efectos de la crisis, como también cómo irán evolucionando las restricciones sanitarias en el futuro y su impacto sobre distintos sectores. El fundamento en el hecho de que si bien la economía chilena ha recuperado ya los niveles de actividad previos a la pandemia y de hecho los ha superado significativamente, sin embargo hay diferencias importantes, hay un grado de heterogeneidad importante en la manera en que se ha producido esta recuperación. Y tenemos por un lado ciertos sectores que se han ido rezagando o que mantienen un rezago importante respecto de otros que han liderado la recuperación. Tenemos grupos de trabajadores y trabajadoras que todavía se están viendo afectados. Tenemos tipos de empresas que han sufrido más las consecuencias de la crisis. Y tenemos también algunos desafíos futuros que tienen que ver con la recuperación de la inversión, tienen que ver con extraer las lecciones de esta crisis en términos de estar mejor preparados también para responder a shocks que se produzcan por distintas razones. Entonces, en función de esto, en función de ese diagnóstico, se ha preparado este plan de recuperación inclusiva que contiene medidas en 6 temas, que es lo que voy a explicar ahora, pero cuyo detalle cuantitativo y operativo lo vamos a conocer en el curso de la próxima semana. Estos 6 temas son, en primer lugar, la reincorporación al trabajo remunerado,
Sabemos que todavía hay una parte importante, hay una fracción significativa de trabajadores y trabajadoras en particular que salieron del mercado del trabajo durante la crisis y que todavía no han regresado. Esto afecta especialmente a muchas mujeres que dejaron sus empleos, sus actividades para poder dedicarse al cuidado de los niños que estaban siendo a su vez afectados por la suspensión de las clases presenciales. Por lo tanto, vamos a tener una serie de medidas que son incentivos económicos a la contratación, programas que van orientados a fortalecer las capacidades y las posibilidades de obtener un trabajo remunerado y formal en el futuro inmediato. En segundo lugar, en materia de inversión pública, tenemos un desafío importante de incrementar la inversión, no solamente porque contribuye a la creación de empleo, sino que también porque este año 2022 va a ser un año relativamente débil en materia de inversión privada. Y si va a ocurrir así, es importante que la inversión pública sea capaz de agilizarse y ejecutarse de manera de contribuir a la actividad, al empleo y, por supuesto, a la expansión de los servicios públicos. En tercer lugar, una tercera línea tiene que ver con apoyo a sectores rezagados en la recuperación. Nos referimos aquí principalmente a sectores de servicios, actividades ligadas a la cultura, a los servicios personales, a la hotelería, el turismo, etc. Aquí es donde va a ser particularmente relevante los ajustes que se vayan produciendo a las exigencias de aforo como parte de las regulaciones sanitarias, cosa que también, como decía, vamos a ver durante la próxima semana. En cuarto lugar, en materia de impulso a las pymes, lo que nos importa acá especialmente es, en primer lugar, darle una solución, una salida a pymes que se han visto que han ido acumulando deudas, particularmente deudas tributarias, pero en el otro extremo, micro y pequeñas empresas que no han tenido acceso al crédito porque el crédito se ha canalizado fundamentalmente a través de bancos. Entonces, acá vamos también a tener medidas para ampliar significativamente el acceso al crédito, especialmente a aquellos que no han podido obtenerlo. En quinto lugar, tenemos medidas que tienen que ver con mejoramiento de ingresos, costo de vida, de los cuales hay algunas cosas que ya hemos venido haciendo, como fue el aumento de los fondos del MEPCO, pero vamos a tener algunas iniciativas adicionales en esta materia también. Y finalmente, en institucionalización de mecanismos de protección económica y social, lo que estamos buscando es asegurarnos que no nos vuelva a ocurrir lo que en buena medida pasó el 2019 el 2020, en que frente a un shock importante sobre la economía, la respuesta de las políticas públicas fue particularmente tardía. Entonces vamos a incluir también varias medidas que van en la dirección de darle mayor automaticidad a la respuesta del Estado frente a situaciones de esta naturaleza. Entonces, como digo, esos son los 6 temas que conforman este plan de recuperación inclusiva. Debajo de cada uno de ellos hay medidas específicas con sus recursos, con sus impactos, que, como decía, los vamos a conocer en la próxima semana junto con el impacto global y los costos globales que esto involucra. Pero simplemente quisiera cerrar diciendo que este ha sido el fruto de un trabajo de varios ministerios, de muchos equipos de trabajo, desde antes del cambio de gobierno, y estamos muy contentos de llegar el momento en que ya podemos echarlo a andar la próxima semana. Muchas gracias. Buenas tardes, ministro. Ministro Marcel,
Quería preguntarle con respecto a lo que usted está dando a conocer. Esta es la agenda de reactivación inclusiva completa. Vienen más anuncios después. Y en ese sentido también, ¿qué le parecen las últimas cifras del IMASEC? Entendiendo si esto es o no finalmente la desaceleración de la economía chilena, ¿qué están haciendo para evitarlo? Y cómo ve algunas propuestas o medidas, por ejemplo, de RN, de eliminar el IVA a los productos esenciales como el aceite, el gas y la parafina. Muy bien. En primer lugar, el plan de recuperación inclusiva no va a agotar todo lo que vamos a estar haciendo en el curso del año en términos de estimular o apoyar a sectores que se han visto afectados. Además hay una agenda bien nutrida de proyectos y reformas en el área económica. Así que lo que hemos tratado de hacer es concentrar en este plan aquellas medidas que son de más rápida implementación, particularmente por el hecho de que la gran mayoría de ellas se puede implementar administrativamente sin necesidad de una nueva legislación. Respecto del IMASEC, bueno, como sabemos, ¿cierto? Perdón. El IMASEC total fue de 6,8% y el IMASEC no minero fue de 9,1%, lo cual revela, ¿cierto?, que la cifra global se está viendo afectada por una caída de actividad en la minería, que ya la hemos venido registrando durante varios meses. Esto lo que indica es que la economía ha ido continuando con este proceso de mayor estabilidad que se inició ya a fines del 2021. En los últimos días justamente hemos comentado que con las cuentas nacionales que se publicaron hace unas semanas atrás, ya se vio que el cuarto trimestre del año pasado ya comenzó una moderación en la evolución de la actividad económica y particularmente de la demanda y el consumo durable. Eso es algo que no es malo en sí mismo. La economía requiere irse estabilizando. La economía, creo que todos podemos entender, que no puede crecer, no puede seguir creciendo a tasas del 12% como fue el año pasado, sobre todo porque eso va generando mayores presiones inflacionarias. Y en esas circunstancias, entonces, el hecho de que la demanda se vaya moderando significa que estamos caminando en la dirección que es necesaria para ir reduciendo esas presiones sobre los precios. Ahora, por supuesto, cuando hay inflación afecta mucho a la gente que vive de un sueldo. Es un problema del cual tenemos que estar todos preocupados, pero particularmente se preocupa el Banco Central. ¿Por qué es importante que el Banco Central se preocupe? Porque en la experiencia en Chile, en todos los países, es que la única forma de reducir significativamente la inflación es a través de la política monetaria. Otras medidas relacionadas con fijar tales o cuales precios, modificar los impuestos, son medidas que no son capaces de perdurar o tener un impacto significativo sobre los precios vis a vis lo que son las presiones de carácter macroeconómico, que son las que empujan la inflación. Entonces tenemos que dejar que el Banco Central haga su trabajo. Estas últimas cifras que hemos conocido indican que eso ya está ocurriendo y de acuerdo a las proyecciones que presentó el Banco Central justamente ayer, eso significa que vamos a tener todavía un par de meses de inflación alta y vamos a empezar a ver una desaceleración de esa inflación hacia mediados de este año. Ministro, estas medidas que usted anuncia de esta reactivación, de alguna manera pueden contrarrestar o quitarle fuerza a la intención del quinto retiro. Y lo segundo, que lo teníamos pensado preguntarle a la ministra Vallejo, pero también afecta a su cartera. ¿Cómo ve que a la gira de Argentina no estén invitados los líderes de SOFOFA y de la CDPC? Estas iniciativas, como mencionaba hace un rato, empezamos a prepararlas con anticipación al cambio de gobierno. ¿Por qué? Porque, ¿cierto?, tenemos un diagnóstico sobre la economía que es el que enmarca todo este trabajo y que básicamente tiene que ver con esta heterogeneidad en el proceso de recuperación y preocuparse porque nadie quede atrás.
Por lo tanto, estas son medidas o este es un plan que se ha estado preparando porque el país lo necesita y porque especialmente los trabajadores, los sectores de actividad, las pequeñas empresas que se han ido quedando atrás, no queremos que esa brecha se siga ampliando, al contrario, queremos reducir esa brecha. Esa es la motivación fundamental de este plan, no es el lograr tal o cual efecto respecto de un quinto retiro o cualquier otra propuesta que surja, sino que estas son medidas que las estamos impulsando porque creemos que son necesarias, porque creemos que es lo mejor que se puede hacer para enfrentar el escenario que hoy día tenemos, de tal manera de poder conciliar un apoyo a los sectores más rezagados y al mismo tiempo asegurar que la inflación comience a bajar en el corto plazo. Respecto de las invitaciones a las giras, ahí yo no me pronuncio porque no participo, no es parte de mi cartera, pero si hay alguien más que lo quisiera responder, gentilmente le cedo el lugar. Ministra Yarza, queríamos preguntarle en materia sanitaria estrictamente. Hay varias dudas sobre la vacunación, por ejemplo, ¿cuál es la explicación que existe para que el calendario esté estancado? Ya esta semana lo estuvo, la próxima entiendo que igual. También si el plan de vacunación en los colegios va a contar también con la vacunación contra el virus de la influenza, aparte del virus del COVID-19. Sobre la comunicación de riesgo también hay varias críticas, ministra, en el sentido de que algunos expertos han dicho que la falta de instancias como la que tenemos ahora de poder comunicar temas de la pandemia ha hecho que baje la percepción de riesgo en las personas, en la ciudadanía y también por consiguiente el ritmo de vacunación. ¿Cómo se responden a esas críticas? ¿Cuál es el plan comunicacional? Y las últimas dos consultas al cierre. El diputado Felipe Donoso envió un oficio para eliminar la mascarilla, envió un oficio al Ministerio de Salud. No sé si tienen una respuesta ya a eso y si se va a mantener el testeo aleatorio en el aeropuerto. Bueno, hartas preguntas. Vale. La primera que quiero contestar tiene que ver con la vacunación, ¿no? Efectivamente, nosotros estamos intencionando la dosis de refuerzo, la primera. Eso es una política intencionada, porque nosotros creemos que si bien tenemos un porcentaje altísimo de personas vacunadas y teniendo una cobertura más del 90-92% en población general, sí tenemos las cifras de que en la tercera dosis estamos un poco al debe. Y eso es muy relevante, porque la población puede creer que poniéndose las dos vacunas iniciales, en la gran mayoría Sinovac, estamos absolutamente protegidos. Y eso no es así. Y requerimos la vacuna, la tercera dosis, para esas poblaciones de riesgo. Por tanto, ahí hay una intención sanitaria de instalar la instancia, el espacio, para que la tercera vacuna sea lo fundamental en esta etapa. ¿Sí? Ahora, lo siguiente con respecto a la percepción de riesgo, yo creo que es bien multifactorial. No es que me quiera sacar la crítica, solo decir que lo que ocurre en las personas habitualmente y en las comunidades es que cuando agravan las cosas, ¿cierto?, uno tiene una percepción de riesgo que es muy cercana y del punto de vista temporal es también cercana y aguda. Cuesta, cuando van bajando las cifras del punto de vista epidemiológico, de número de contagios, de positividad, tener una mirada de más largo plazo. Eso ocurre en todos los temas de la vida, ¿cierto? Que el riesgo a largo plazo es más difícil de percibir y que requiere una elaboración y lo más probable que requiere mirar a los otros. Entonces, nosotros creemos que uno de los factores más importantes tiene que ver con este escenario epidemiológico que estamos viviendo de baja del número de contagios y, por tanto, la percepción de que el riesgo efectivamente no está. Y allí lo que nosotros instalamos, que yo quiero decirle que instalar esta institucionalidad no es baladí, porque tiene que tener robustez, confianza. Este va a ser el instrumento y ojalá que bajo esta perspectiva hagamos otros instrumentos del Estado para tomar las decisiones transparentes, que den confianza, participativos. Entonces, claramente, con esta institucionalidad vamos a seguir con los martes que ya hemos tenido de comunicación,
pero unos martes renovados. Y ahí tenemos un trabajo para instalar esto que llamamos comunicación de riesgo. ¿Cómo llegamos a esas mamás, cierto, que tienen niños menores de 3 años y que lo que le tenemos que decir es que los adultos nos tenemos que vacunar para cuidar a esos bebés? A las que tienen 3 a 5 años, ¿qué les vamos a decir? Entonces queremos tener efectivamente un discurso que esté en el momento epidemiológico que estamos, que sea, claro, diverso y también incorporando a otros actores, no solo a los sanitarios. Entonces, solo decirle que necesitamos esta institucionalidad también y estas decisiones para poder desplegar un camino comunicacional con estos elementos de riesgo. Así que asumo eso, pero solo decir que es más multifactorial. Y con respecto a la respuesta al diputado, bueno, le vamos a responder a todo Chile el martes. ¿Ya? Si él queda con alguna duda, lo más probable es que le respondamos con los elementos que vamos a responder el martes, con respecto al tema de uso de mascarillas, de aforo, y que habilitan, por cierto, desde el punto de vista epidemiológico y sanitario, ese cuidado a las medidas que el ministro Marcel y el equipo económico va a dictar. Así que le vamos a contestar con los mismos elementos.